Buenas noches. ¿Cómo se encuentran este día? ¿Cómo están? Bueno, me alegra verle, me alegra que usted esté el día de hoy con nosotros. Realmente sé que Dios tiene una palabra para usted el día de hoy. Vamos a hablar de un tema importante. El título es Cuida tus relaciones, porque debemos pensar un poco en las relaciones que tenemos. Quiero que se ubique por favor en Malaquías capítulo 2, vaya, de una vez ubíquese en Malaquías capítulo 2, vamos a estar mirando dos versículos, esos van a ser el centro de toda nuestra enseñanza. Vamos a considerar algunos otros, pero básicamente vamos a estar centrados en dos pasajes. Pero antes de leerlos y de mirarlos un poco en detalle, quisiera que pensáramos, oye, ¿por qué es tan importante esto de las relaciones? ¿Por qué es tan importante pensar con quién me voy a casar? ¿Por qué la Biblia, por ejemplo, habla de, entre nosotros hablamos del yugo desigual, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? ¿Por qué eso es tan importante? ¿Por qué, pues si la fe es individual y si finalmente yo voy al cielo solo, ¿por qué hay como esa atención y esa prohibición en la Biblia de que no se una con una persona que no sea cristiana? ¿Por qué? ¿Eso afectará mi fe? ¿Eso afectará mi vida, mi crecimiento espiritual? En un mundo moderno como el que estamos hoy día, nosotros podemos pensar que las personas, tanto hombres como mujeres, pueden casarse, tener sus relaciones sentimentales con quien quiera sin ponerse a pensar en si eso no es cristiano, porque finalmente yo decido si voy a la iglesia, yo decido permanecer en la iglesia, yo decido seguir siendo cristiano, porque a mí no me lo pueden prohibir. Pues quizás hace unos años era imposible que una mujer saliera sin el permiso del esposo, pero hoy que una mujer le pida permiso al esposo suena a machismo y uy, ¿esto qué pasó? Mire mi hijita cómo la tiene ese man, etcétera. Usted sabe, hoy día eso no se ve así, y en una cultura como la que estamos viviendo hoy, en donde hay libertad, en donde tú puedes ver un servicio en casa, en la transmisión, las Biblias están en el celular o bueno, es muy fácil conseguirse una Biblia. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué tenemos que pensar en nuestras relaciones? Bueno, vamos a hablar de eso. Qué bueno que usted está acá porque usted va primero a entender eso, pero no lo vamos a enfocar solamente desde una perspectiva del matrimonio, aunque esa va a ser la aplicación principal, sino que también tenemos que tener cuidado con las relaciones que yo tenga, relaciones cercanas, relaciones muy profundas, que realmente vengan a traer una influencia en mi vida. Yo tengo que tener un cuidado con eso. Y vamos a entender por qué. Porque vamos a ver desde el punto de vista práctico, bueno, teológico primero y luego lo vamos a ver desde el punto de vista práctico. Entonces quiero que tú prestes mucha atención porque sé que Dios va a estar hablando esta tarde y quiero que oremos. Antes de mirar los versículos, quiero que oremos para que sobre todo sea la palabra de Dios hoy proclamada en este lugar. Amén. Señor, gracias por este día. Gracias por cada uno de nosotros que estamos adorando tu nombre, los que estamos en el auditorio, los que están en sus casas viendo la transmisión, viendo el servicio. Oramos que en este momento sea tu palabra proclamada, sea tu verdad la que hoy hable a nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Señor, que hemos sido apartados para ti y por lo tanto no podemos unirnos en cualquier compromiso emocional o sentimental con cualquier persona. Ayúdanos a entender que tenemos que tener cuidado en nuestras relaciones, Señor. Amén y amén. Vamos a leer Malaquías capítulo 2 y vas a prestarle atención al versículo 11 y al versículo 12. Dice así la escritura: prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos.
Antes de mirar un poco esto, quiero hacer una aclaración muy sencilla. De ninguna manera quiero que usted piense que ahora cuando hablamos de las relaciones usted no va a poder, o usted tiene prohibido entonces de alguna manera en su trabajo hablar con alguien que no sea cristiano o trabajar en un ambiente que no sea cristiano, porque pues no, el apóstol Pablo más adelante nos va a hablar en Corintios. Va a hablar de eso y va a decir, venga, no estoy hablando que ustedes no se junten con personas que tengan un mal testimonio, estoy hablando que no se junten con aquellos que dicen ser cristianos y no se comportan como cristianos. Pablo está hablando de eso. Pero el punto que quiero hoy enfatizar es que hay una serie de relaciones que pueden traer una consecuencia a mi vida. Son relaciones como un matrimonio, son relaciones como una amistad de esas así que somos amigos por siempre y nada nos va a separar. Esa clase de amistades en donde estamos compartiendo mucho tiempo que nos van a generar de alguna manera cierta influencia. A eso es que yo quiero que tú y yo pensemos. Como dije hace un momento, la principal aplicación de esto es con quién tú te vas a casar. Por eso aquí habla del matrimonio. Y usted dirá, bueno, y yo que soy casado y entonces ¿qué aprendo? Bueno, pues usted va a hacer la otra aplicación. Tengo que tener cuidado también con quién ligo mi corazón en un compromiso, con quién yo estoy compartiendo tiempo y escuchando mucho, porque eso también puede tener una consecuencia a tu vida. Teniendo esa aclaración hecha, quiero que nos fijemos primero en los términos. Fíjate en los versículos, en el versículo 11, en la primera parte dice, prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Vamos a mirar los términos y vamos a determinar qué es lo que Dios piensa de las uniones entre un cristiano y uno que no es cristiano. ¿Qué es lo que Dios piensa? Eso es lo primero que quiero que miremos. Y hay tres palabras aquí que sobresalen. Primero, prevaricó Judá. La segunda palabra es, en Jerusalén se ha cometido abominación. Pensemos un poco en esas palabras que sobresalen acá. El término literal que utiliza el autor cuando habla de prevaricar en realidad significa cubrir o hacer algo encubierto. Nosotros entendemos esa palabra cuando decimos, ese sí es un tapado. ¿Se ha escuchado esa palabra? Ese es un tapado. Es decir, esa persona hace las cosas como por debajo sin que nadie se dé cuenta. Es un tapado. Nosotros entendemos, la palabra literal significa eso. Una persona que hace algo de manera encubierta, como que tengo apariencia de hacerlo bien, pero por debajo está haciéndolo mal. Ahora miremos qué significa esa palabra prevaricó. ¿Por qué la Reina Valera lo traduce así? Que es lo que estamos leyendo. La palabra prevaricar o prevaricato en realidad es una palabra que viene de un contexto judicial. Es una palabra que se aplica a los jueces que dictan sentencia y que al momento de hacerlo dictan la sentencia a sabiendas de que está mal lo que están haciendo. Eso es prevaricato, eso es un delito. Entonces cuando un juez da una sentencia, dicta una sentencia que va en contra de la ley y él sabe y aún así lo hace, eso se llama prevaricato. Si nosotros entendemos esos términos desde esa manera, entonces tú te vas a dar cuenta que en este sentido nosotros debemos entender ese prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación. Esa palabra prevaricar, tú debes entenderla como una actuación simulada, encubierta, a sabiendas de que está ¿qué? Mal. Es lo que está diciendo el pasaje. Algo que está como encubierto a sabiendas de que se está haciendo mal. Pero la otra palabra que sobresale ahí es abominación. Y la palabra abominación, pues cosas horribles, cosas malas, perversas, detestables, como por ejemplo, y esa palabra está muy relacionada a todo lo que es sacrificar cosas a los ídolos. Entonces dice, no haréis abominación. Y entonces las culturas o las religiones paganas cogían a sus hijos y los sacrificaban a los ídolos. Eso se llama una abominación.
comer animales inmundos era una abominación. Por ejemplo, sacrificar en el altar de Dios un cerdo. Usted sabe que un cerdo era un animal inmundo. Eso no se podía de ninguna manera ni comer, y mucho menos ahora sacrificarlo para Dios. Eso era una abominación. Esos dos son los términos que utiliza el profeta Malaquías para hablar acerca de las relaciones entre cristianos y no cristianos, de lo que nosotros entendemos por yugo desigual. Y entonces quiero que pensemos de una perspectiva de entendiendo esos significados. ¿Qué es lo que Dios dice de esto? ¿Sabes? Cuando Dios dice prevaricó y se ha cometido abominación, Él está dictando de una vez qué es lo que Él piensa, qué es lo que Dios está diciendo de las relaciones. A mí me sorprende que hay personas que, a sabiendas de que eso está mal, aún así le preguntan a Dios: Señor, ¿será que es tu voluntad? Y esa gente está prevaricando porque ya saben lo que dice la Biblia, ya saben lo que dice la ley, ya saben lo que dice la Escritura, y aún así ellos están buscando ¿qué? Actuar de manera simulada para escuchar la voz y la voluntad ¿de quién? De Dios. Eso es una abominación, eso es prevaricar, eso es hacer las cosas de manera encubierta, y Dios juzga estas cosas. Fíjate lo que está haciendo el autor acá de Malaquías. Y entonces, si nosotros entendemos esto, en realidad es una deslealtad para con Dios tener una relación o casarse con una persona que no es cristiana. Y ahora quiero que lo mires desde un punto de vista, y que lo entiendas desde un punto de vista teológico. Dios considera las relaciones fuera de su voluntad, uno, como traición y deslealtad. ¿Por qué? El cristiano fue apartado por Dios para ser consagrado, para ser santo. De ninguna manera él debía estar en lo que hizo Dios con el pueblo. Debía estar sacrificando ídolos a otros dioses o haciendo relaciones con otros dioses. ¿Recuerda las advertencias? Cuando entren en la tierra prometida, ¿qué tenían que hacer? Destruirlos, acabarlos. Y la advertencia está clara desde el comienzo: no se van a casar con ellos, no van a dejar a nadie vivo, porque eso va a traer consecuencias sobre ustedes. No van a tener esa clase de relaciones. Desde el comienzo está advertido. Y como está advertido, Dios hizo un pacto con su pueblo, un pacto para que fueran diferentes, un pacto para que el pueblo de Israel viviera de una manera diferente. Cuando ellos voluntariamente deciden casarse con gente que no adora a Dios, están traicionando a Dios. Es una traición a Dios. Bueno, pues imagínense, Dios mismo lo coloca ahí como prevaricar y como una abominación. Eso es lo que pasa y eso es lo que sucede. Así es como Dios lo ve, como una traición, y es como una abominación por el sentido de que toda relación fuera de la voluntad de Dios es abominable a sus ojos, porque eso tiene unas connotaciones tremendas de apostasía. ¿Recuerda usted el libro de Daniel? El libro de Daniel habla de una profecía. Dice, habla de algo que se llama la abominación desoladora. El Señor Jesús habla de la misma abominación desoladora. Primero, el Señor Jesús habla que habrá un momento en que se colocará la abominación desoladora en el templo, y eso se hará como si fuera verdad, aunque es que mentira. Eso se llama apostasía. Esos son los momentos finales en donde la gente negará la fe. ¿Cómo negando la fe? No diciendo que no creen en Dios, sino colocando en lugar de Dios a algo que no es Dios, algo falso. Al final de los tiempos, ¿eso es qué? El anticristo. Pero cuando un cristiano se casa con uno que no es cristiano, está cometiendo una abominación, está apostatando de su fe, está apostatando de todo lo que Dios ha hecho en él. Digamos que en este punto estamos como un poco técnicos, ¿no? Como explicando palabras y todo lo que significa teológicamente y esto, pero es importante que tú lo entiendas, porque entonces vas a entender por qué la Biblia es tan reiterativa precisamente en no se nos dicen yugo desigual,
cuidado. La luz con las tinieblas no tienen comunión de ninguna manera. Y eso no solamente está aplicado a mi santidad particular, sino a mis relaciones. Está aplicado a esos compromisos en donde yo empeño mi palabra para hacer algo. Y entonces la Biblia dice, ojo, tenga cuidado con eso. El libro de Proverbios es muy claro en el capítulo 1, 2, 3, bueno, 2, 3, dice, hijo mío, no seas fiador de nadie, no des tu palabra por nadie. Y si has salido fiador por alguien, ve, corre rápido y arregla las cosas. ¿Por qué? Porque meterse en una serie de relaciones con quien no se debe es peligroso. Si tú miras el capítulo 1 y el capítulo 2 de Proverbios, comienza, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a las palabras, entonces entenderás el conocimiento de Dios y entenderás el temor a Jehová, hallarás la sabiduría. Y dice, estas te guardarán. ¿De qué me guardarán? De la mujer extraña, dice, y de las malas influencias. Y mire, la mujer extraña, el adulterio, tiene una significación, un significado profundo, porque viene a romper precisamente mi consagración. En el caso de ¿quién? Del esposo a su matrimonio. Y las malas influencias o las malas amistades me van a llevar a hacer algo mal. Hay que tener cuidado con eso. Y Dios ve esa clase de relaciones, sobre todo el matrimonio con quien no es cristiano, a sabiendas de la palabra de Dios, como abominación, como algo abominable. Ahora, ya que digamos que hemos aclarado este aspecto técnico, que hemos dicho y que hemos afirmado, una relación con un no cristiano es una deslealtad que hace que Dios vea esa relación o esa acción como algo abominable. ¿Por qué es así? ¿Cuáles son las consecuencias prácticas de que esto sea de esa manera? Si solamente es teológico y si solamente la impureza es ritual, ¿sí? Como recuerde que el que tocaba a un muerto quedaba inmundo de manera ritual, pero pues era más bien entendido en un sentido teológico, porque hoy día nosotros vamos y estamos en un velorio y pues no estamos inmundos ni nada de esas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué sentido? ¿Cuáles son las consecuencias? Eso es lo segundo que quiero que tú te des cuenta. Dice el versículo 11, la segunda parte dice: porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. ¿Cuál es el problema de todo este asunto? Profanar el santuario de Dios, profanarlo, ¿sí? Romper esa santidad, esa consagración. Para los judíos era entendido eso desde un aspecto geográfico. Entonces era contaminar el templo, contaminar el mismo pueblo, contaminar el campamento. Meter a un gentil ahí era contaminar el lugar donde la presencia de Dios estaba. Por eso era prohibido que los gentiles entraran ¿dónde? En el templo. Ellos no podían entrar, no podían de ninguna manera ingresar. ¿Por qué? Porque eran inmundos, y eso profanaba, dañaba y rompía la santidad de ese lugar. Pero para nosotros esto tiene otras implicaciones. Para nosotros hoy ya no hay un lugar geográfico que nosotros debamos preservar, aunque entendemos que hay lugares, por ejemplo, este auditorio no puede estar consagrado. Imagínense, el fin de semana la discoteca no sé qué, y el domingo, bueno, oramos y ya vamos al culto. No, pues esto está consagrado ¿para quién? Para Dios. Permitir que se haga otra cosa acá sería profanar un lugar que está consagrado ¿para quién? Para Dios. Pero ahora nosotros entendemos por el Nuevo Testamento que tú y yo somos el templo de ¿quién? Tú ahora eres el templo. El lugar santo, ¿ahora cuál es? Eres tú. El lugar santísimo, ¿cuál es? Tú. Ahora ya no hay un lugar santísimo en donde la presencia de Dios sea inaccesible, sino que dice el apóstol Pablo, nosotros ahora somos el templo de ¿quién? Y Dios mora ¿en dónde? En nosotros. Ese es el lugar que no debe ser profanado. Pero cuando se casan las personas en una relación creyente gentil,
ahí es donde hay una profanación del lugar santo. ¿El templo de quién? De Dios. Ahora, yo quiero que tú entiendas algunas cosas importantes. Todos los seres humanos fuimos hechos para ser influenciados y fuimos hechos para influenciar. Los hijos en el hogar reciben la influencia ¿de quién? De papá y de mamá. Si tienen hermanos mayores, van a recibir la influencia de sus hermanos mayores. Nosotros crecemos de esa manera. Nosotros aprendemos el lenguaje, aprendemos la cultura, aprendemos la fe por influencia. Por eso un papá y una mamá que influencian bien a sus hijos, están sembrando en su corazón para que en un momento Dios sea tocándolo y llevándolo al arrepentimiento. Es influencia. La influencia es de dos lados. Yo influencio y a mí me influencian. Casi que lo que tú hablas es el resultado de lo que tú escuchas. Lo que tú piensas es el resultado de la gente con la que tú te relacionas. Por eso es que es tan importante desde un punto de vista práctico con quién te casas y con quién te relacionas. Ya lo vimos desde el punto de vista teológico. Para Dios eso es una abominación porque está profanando el templo. Es prevaricato, es prevaricación porque se hace algo que es indebido. Pero desde el punto de vista práctico, esto es la influencia. Todo lo que tú hablarás, todo lo que tú pensarás, todo lo que tú harás estará determinado por las influencias que llegan a tu vida. Es así que es muy importante entonces entender con quién se va a casar o con quién usted se la pasa hablando o a quién usted se la pasa escuchando. Es pero fundamental porque eso va a determinar qué piensa, qué habla y finalmente cómo actúa. Nosotros ya hemos dicho aquí que la batalla cristiana empieza en la mente. Una vez que uno ha nacido de nuevo, que el corazón ha cambiado, la mente se convierte en el punto de batalla en donde todo lo que Satanás intentará es romper tus pensamientos. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 12, transformados por medio de la renovación de vuestro, porque es aquí donde está la cosa. Ya tú naciste de nuevo, pero ahora necesitas cambiar todo lo que crees para hacerlo igual o acomodarlo a lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, entonces, todas las influencias que tú recibes son importantes, pero muy importantes. Así que desde un punto de vista práctico, tú tienes que entender que un matrimonio mixto entre un judío y un gentil, lo que haría era dos consecuencias. Primero, colocar un tropiezo y dos, pervertir la pureza de la fe. Un tropiezo porque ya no había libertad para vivir la fe. Entonces el judío tenía una serie de normas. No podía comer esto, no podía comer aquello, no podía comer aquello. Tenía que hacer el día de reposo, que ese día de reposo empezaba el día viernes como a las 6 de la tarde, hasta el día sábado a las 6 de la tarde. Y en esos momentos había ciertas prácticas. Cuando llegaba la Pascua, entonces la levadura tenía que quitarse de la casa, tenía que desaparecer. Pero imagínese usted casado con uno que no cree todo eso, que está acostumbrado, por ejemplo, para un judío a comer cerdo. No, pues qué problema, porque a veces se le hace agua a la boca pensando en lechona. Pero al judío no se le hace agua a la boca, sino que qué asco, yo cómo voy a comer eso. Y se vuelven en asuntos tan prácticos, lo teológico a la hora de la verdad se vuelve tan práctico que entonces la influencia empieza a ser un problema. Para aterrizarlo a nuestra realidad, entonces el tropiezo está en que si un joven decide casarse con una chica que no sea cristiana o una chica cristiana con un chico que no sea cristiano, va a empezar a tener problemas prácticos, como por ejemplo, a mí me gustaba ir a la iglesia los días miércoles. ¿Qué se la pasa ya usted metida? ¿O qué se la pasa usted ya metido? Eso es un problema práctico. Un problema práctico es que usted cuando era soltero y estaba en la iglesia daba sus diezmos. Ahora ese que no habla de sus diezmos, ¿usted por qué va a regalar la plata ya? No, venga, ¿cómo así? ¿Qué le pasa? Regálemela a mí. No, vea usted si es mucho. Eso es un problema que práctico, sencillo, y no quiero ir más profundo, pero eso es un problema práctico. Y todo porque eso empieza a generar un tropiezo. Pero lo otro que sucede es que se pierde la pureza, se pervierte la fe, se pierde la pureza de la fe.
Y cuando hablamos de que se pierde la pureza de la fe, es que, y esto es terrible, ese cristiano que decidió casarse con uno que no era cristiano, para poder mantener su fe, tiene que rebajar una cantidad de cosas. Tiene que hacer livianas una cantidad de normas y conductas que Dios pide. Por ejemplo, la Biblia dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero ahora él va a ver ese versículo de una manera que relativa, porque dice, pues Dios también quiere que yo esté con mi familia. Y pues como a él no le gusta tanto la iglesia, pues no vamos tanto. Porque ahora la fe ya no es que pura, ahora se empieza a pervertir. Ahora, ¿recuerdan el problema que le mencioné del diezmo cuando era soltero? Ahora, como tiene ese problema para dar el diezmo, entonces con tal de agradar a su pareja, pues no demos el diezmo. Dios mira el corazón. De pronto a la pareja le gusta y dice algo así, bueno, está bien, yo creo que Dios sí hay que darle algo a Dios, pero démosle a los pobres, así que compremos un mercado y se lo damos. El que no es cristiano hace esa propuesta. Y el que es cristiano, bueno, sí, se ha pervertido ¿qué? La fe. Y así sucesivamente. ¿Y usted por qué se levanta a orar? Ay, tan fanática. Venga, quédese aquí, arrúnchese conmigo, mire que yo estoy aquí. Y entonces se va pervirtiendo la fe. Antes ella o él no escuchaba ninguna clase de música que tuviera un mensaje vulgar o de doble sentido. Ahora, como el otro no es cristiano, sí coloca música vulgar y de doble sentido. Y su mente, sus oídos y todo se está ¿qué? Pervirtiendo. Pero como le dije, eso no tiene aplicación solamente para el matrimonio, en lo que usted hace y en lo que usted comparte. Ahora usted va y se tiene una relación con, digamos, unos amigos, que usted guste unos amigos y son mis super amigos y vamos a pasear con mis amigos, pero como ellos no son cristianos, usted va a tener un problema porque o es radical o agrada a sus amigos. Y eso no se puede hacer al mismo tiempo. Y entonces usted va al paseo con sus amigos y usted dice, bueno, yo soy cristiano o yo soy cristiana y voy a estar aquí, voy a procurar que haya santidad, pero esos dos que no son cristianos van a estar haciendo chistes de doble sentido. Y usted va a tener una de dos cosas, o los escucha o se pone a pelear. Hágame el favor, venga, no es que yo soy cristiano, no hablemos de eso, pero como ellos no son cristianos le van a decir, ¿para qué vino? ¿Sí lo comprende? Por la influencia. Eso empieza a pervertir la fe. Entonces lo que usted no debe tolerar ahora, pues se lo aguanta, pues como, ay, pues estamos con mis amigos, o es mi esposo, o es mi esposa. Eso es lo que sucede, ese es el problema. Ahora, volviendo a la escritura, quiero que por favor mires un momento en Ageo capítulo 2, versículos 12 y 13, y vamos a ver cómo lo dice Dios. Y básicamente es que la santidad no se contagia, pero el pecado sí. Escuche eso. La santidad no se contagia, pero el pecado sí. Dice Ageo capítulo 2, versículo 12, dice: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y mire para que usted comprenda este versículo. Estaba hablando de un sacerdote que lleva carne santificada, la lleva en su ropa. Dice, y caminando toca o comida o algo por ahí, eso que está santificado, santifica eso que tocó. Ellos dijeron, no. Aunque esa carne está ¿qué? Santificada, eso no la santifica. Pero el caso contrario es, si uno inmundo por haber tocado un muerto, una persona tocó un muerto, va y toca ahora la comida o toca una mesa o algún utensilio, ¿eso se contamina? Y la respuesta es sí. El principio aquí es muy sencillo: la santidad no contagia, pero el pecado sí. Muy difícil a veces para algunos entender, que creen que van a ir
a resistir en medio de todas esas situaciones pecaminosas, de mala influencia. No, yo me voy a mantener firme. Sí, claro. No, así no funciona esto. Así no funciona. Mire, si fuera así, sus familias o nuestras familias ya serían todas cristianas, porque ahí nosotros somos cristianos o no. Pues sí, nosotros somos cristianos y pues tenemos algunos errores, pero tratamos de vivir la vida como es, de una manera honesta, sincera, pero aún así tenemos gente a nuestro alrededor que aunque saben que somos cristianos, nada. Pero cómo es de fácil que ellos nos induzcan a veces a pensar cosas que no son. Cómo es de fácil que ellos a veces tomen y hagan cosas que nosotros compartimos, aunque sabemos que están ¿qué? Mal. Por eso no. Esas relaciones entre matrimonios mixtos, ¿sí? O una relación, un noviazgo, un matrimonio, o esas amistades con gente que no es cristiana, te van a tener un problema por causa de la influencia. Te van a complicar la vida, te van a generar conflictos. En tercer lugar, quiero que se fije en algo adicional, y es en el versículo 12. Y es, ¿qué pasa si usted lo hace? ¿Cuál es la sentencia? Pues finalmente, mire, hay gente que se ha casado con personas que no son cristianas. ¿Y cuál es la sentencia? Y quiero que fijes acá el versículo 12. Dice, Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Primero que todo, esa acción trae un juicio. Esa acción trae un juicio. Y venga, esto es muy radical. Aquí se habla de cortar. Yo no puedo decir algo diferente a lo que veo en este pasaje, pero dice, Jehová cortará de las tiendas de Jacob, es decir, Jehová sacará del pueblo, lo quitará de ahí, a la persona que hiciera ¿qué? Esto. Creo que a veces nosotros somos como muy livianos en esta clase de cosas y tomamos decisiones, nos comprometemos, entramos en alianzas y como vemos que Dios es tan paciente, como que pensamos que no va a pasar nada, pero hay aquí una realidad. Dios va a cortar. Dios va a cortar. Recuerdo hace unos años, una persona me decía que, oiga, hagamos negocios. Esta persona no era cristiana. De alguna manera yo no creo que fuera una persona éticamente mala, pero tenía un problemita. No era cristiano. Y pues nosotros, cuando digo nosotros, mi esposa y yo, nada. Negocios con cristianos, con gente que no sea cristiana. No, si a veces con los cristianos es un lío, ¿cómo será con uno cristiano? ¿Cómo será con uno que no sea cristiano? Imagínese. Y tomamos la decisión, no. Y el negocio que pintaba era bueno, pero no. Pero cuando tú lo haces, hay juicio. Y te voy a decir más o menos cómo puede darse ese juicio y en qué manera se da. Primero hay un enfriamiento espiritual. Una persona que toma esa decisión a sabiendas de que es incorrecto, está demostrando uno, que en su corazón Dios no es el primero. ¿Sabe qué está diciendo en el fondo? Que probablemente nunca ha nacido de nuevo. Y eso es terrible. Escuche, eso es terrible. Porque una persona que ha nacido de nuevo y que ha puesto a Dios en el centro de su vida dice, lo que Dios diga, eso lo voy a hacer. Y va a colocar sus deseos, sus anhelos, bajo la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Qué significa eso? Que esa persona va a decir, ay, ella es linda o él es lindo, ay, sí, pero no es cristiano. Y ya con eso, no importa que sea el más lindo, el más churro o la más hermosa, ya no, porque tiene un solo defecto. ¿Cuál? El más grande, no es cristiano. Punto.
Porque ella o él piensa, voy a agradarle a quién, a Dios, punto. Pero cuando una persona toma esa decisión, ¿sabe qué está demostrando? Pues que probablemente no ha nacido de nuevo, uno o dos, está muy fría espiritualmente. Y después de que viene ese frío espiritual, viene algo que es una pérdida de las disciplinas cristianas. ¿Qué son las pérdidas qué es la pérdida de las disciplinas cristianas? Ya empieza a darle pereza orar, o asistir a la iglesia, o asiste cada 20 días, o ya empieza a mostrar una serie de conductas un poco más displicentes frente a la adoración, frente a dar sus diezmos, frente al servicio. Se aparta del servicio, ya no, porque ahora está enfocada en otra cosa o está enfocado en otra cosa. Su Dios es una persona, no es este Dios, sino él o ella es el Dios. En tercer lugar, viene una aceptación de conductas livianas que son por influencia, por voluntad propia. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, como yo ya estoy frío espiritualmente, como ya perdí mis disciplinas espirituales, ahora voy a aceptar conductas livianas. Ahora voy a aceptar que en mi presencia hagan chistes de doble sentido. Ahora, pues no me río así a carcajada, pero por dentro sí. Y ya empecé a aceptarlo. Ya de ahí para reírse a carcajada suelta, ya eso no pasa nada, no falta nada. Pero ya esta persona empieza a aceptar esas por influencia, pero además lo hace por voluntad propia. Ya no necesita que la otra persona le influencie, sino que ella misma dice, pues finalmente Dios lo que ama es, lo que mira es el corazón. Y como uno se salva es por gracia y no por obras. Empieza a pensar de esa manera. Empieza a vivir de una forma creyendo que está haciendo las cosas bien, pero realmente no están bien. Eventualmente, el último paso es que se alejará de la iglesia y finalmente perderá la fe. ¿Sabe? Hay mucha gente que empezó en la iglesia. Hay mucha gente que de niños están en la escuela dominical, que en algún momento hacían parte del grupo de alabanza, pero se casaron con quien no debían, voluntariamente aceptaron eso en su corazón y a la larga resultaron por fuera de la iglesia. Usted va a conocer mucha gente cuando evangelice en esas características. Ay, sí, yo iba, pero me casé y bueno, dejé de ir. Eso es lo que sucede. Ahora, uno diría que solamente el que se mete en eso es el que tiene el lío, pero no. Miren lo que dice el versículo. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Hay otra traducción que dice al que es testigo y al que actúa o al que responde o al que da testimonio a favor de esto, aunque haga ofrendas a Dios. ¿Sabes? No solamente es condenado por Dios el que se mete en esa situación, sino que Dios también traerá juicio a las personas que ven y no dicen nada. Que ven y no sientan un precedente. Esto no es correcto, así no se hacen las cosas, usted está actuando mal. En la época en que nosotros vivimos, nosotros tenemos la tendencia a pensar que no tenemos que meternos en la vida de nadie. Y entonces vemos cómo la gente se mete en relaciones o tiene amistades que no les van a favorecer y nosotros nos quedamos como en silencio. Usted sabe el dicho popular, ¿no? Dime con quién andas y te diré. Ese dicho, mire, la Biblia lo dice, pero no en esas mismas palabras. ¿Por qué? Porque lo que te rodea finalmente es lo que tú mismo eres. Todos nosotros sabemos esas cosas, pero a veces nos quedamos vemos cómo las personas a nuestro alrededor, mi hermano en Cristo, empieza a ligar su corazón, a entregar su corazón en relaciones que no son la voluntad de Dios, a relacionarse más fácilmente con los que no son cristianos, a tener relaciones sentimentales con los que no son cristianos, y nosotros estamos en silencio. Nosotros nos quedamos callados. Dios también nos juzgará por eso. Y juzgará a aquel que hace eso, al que vela, al que da testimonio de esto, a la persona que está de acuerdo con esto, aunque no lo hace, los juzgará, aunque ellos le den ofrendas a Dios. ¿Qué versículo tan duro?
Cuando digo ese versículo, entiendo que la responsabilidad cristiana aquí es por encima de mi servicio a Dios. Mi responsabilidad por cuidar la pureza de la fe, la pureza del trono de Dios, del templo de Dios, es más importante que lo que yo le pueda servir a Él. Pero a veces nosotros entendemos a Dios como una persona que se deja manipular. Dios, pues yo me metí en esto, pero ves que yo te sirvo, ¿cierto? Entonces queremos como que comprarlo, taparle los ojos a Él con mi servicio, pero por fuera haciendo o permitiendo o estando de acuerdo con cosas que no son correctas a la luz de la palabra de Dios. Mi hermano, mire, lo mejor es que no te relaciones íntimamente, que no tengas un compromiso, que no comprometas tu corazón, no solamente sentimentalmente para un matrimonio, sino en relaciones de amistad, así de esas profundas, con gente que no sea cristiana, porque eso te va a traer consecuencias. Eso va a traer consecuencias a tu vida. Desde el punto de vista práctico, esas relaciones van a influenciar tu mente, van a influenciar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de actuar, y ya no vas a buscar lo que dice la palabra de Dios, sino lo que dice mi amigo. Ahorita hay una persona que yo creo que dice muchas cosas verdaderas, pero yo creo que hay que prestarle atención y creo que hay que colocarle un equilibrio a esto, porque ahorita los cristianos están escuchando, y yo también escucho a Agustín Laje. ¿Sabe usted quién es Agustín Laje? ¿Sí saben quién es Agustín Laje o no? No, argentino. Sí, es argentino. Y es muy popular, es muy joven. Y realmente dice muchas cosas que son verdaderas. Y ahorita él está la semana pasada estuvo en la feria del libro. Y bueno, la semana pasada, no, el domingo, hace 3 días. Y las personas, muchos están escuchando a Agustín Laje y ha sido invitado a iglesias cristianas. Él no es cristiano, pero ha sido invitado porque muchas de las verdades que él dice están de acuerdo con lo que está en la palabra de Dios. Pero hay un problema, que hay muchos cristianos que escuchan lo que dice Agustín Laje y no leen la Biblia. Y toca decirles, venga, lea la Biblia, porque a veces saben más de lo que dice el señor Laje que lo que dice la Biblia. Y eso es un problema, porque la gente entonces compromete su corazón con esta persona y dice, uy, mire, realmente es muy qué chévere lo que dice, y le dan like a todo lo que él publica o a todo lo que él dice y están de acuerdo, pero no evalúan esto a la luz de la palabra de Dios, porque para nosotros el rasero, la medida, la regla es que la Biblia, no lo que diga el señor Laje. Aunque déjeme decirle que dice cosas correctas, pero él no es la palabra de Dios. Pero cuando uno compromete el corazón, hay un riesgo. Y ahora, si tú te das cuenta que alguien está haciendo eso y te quedas en silencio, también tú incurres en pecado. La omisión, aunque no es la comisión, sí es pecado. Se lo pongo en otras palabras. Que tú no cometas el pecado, pero veas que otros lo cometan, aún así te hace ver, ser testigo y de alguna manera cómplice de permitir que el pecado se dé. Un ejemplo como para que usted lo entienda y lo comprenda. Hay gente que dice, pues mi casa es la casa de Dios, ¿no? Dicen así, queriendo decir que en su casa pues está el Espíritu Santo, y básicamente están diciendo, Dios guarda mi casa. Pero ellos no son capaces de, por ejemplo, en mi casa donde mando yo, aunque vivan otros cristianos, no vamos a permitir que entren mujeres a dormir, a pasar una noche. No, sí lo permiten. Y uno dice, ¿cómo esa es la casa de Dios? ¿Y cómo es? Todo por no decir, todo por el quedarse en silencio. Eso también es pecado. Pues yo no lo hice, y pues eso es un impío, que le voy a decir. No, pero es que es tu casa, ¿no? O sea, tú estás permitiendo una conducta en tu casa. Eso es lo que quiero como para que usted lo comprenda. Entonces, ser testigos está mal. Y estar de acuerdo, no pienses que
pues yo no soy el que estoy, yo me casé bien, yo me casé ya con una persona cristiana en la iglesia y servimos a Dios, y pues bueno, lo importante es que encuentren el amor. ¿Cuál que encuentren el amor? Lo importante es que amen a quién, a Dios. Lo importante es que hagan la voluntad de Dios, no que encuentren el amor, entre comillas. Lo importante es que hagan la voluntad de Dios. Si tú no tienes cuidado con esas cosas, vas a traer consecuencias a tu vida. Malaquías capítulo 2, versículo 11 y 12 deja muy en claro que Dios no está de acuerdo con eso. Lo ve como una abominación, lo ve como una prevaricación, y Él va a juzgar eso. Si tú no te has casado y estás considerando meterte con una persona que no sea cristiana, ten mucho cuidado, porque eso es una abominación para Dios. 2, si tú ya estás casado, digamos como en mi caso, me casé conocí a mi esposa aquí en la iglesia, aquí en esta iglesia nos casamos, etcétera, etcétera. Yo podría pensar, pues yo ya me libré de esa. No, ahora yo tengo que pensar en mis amistades. ¿Quiénes son las personas que yo más escucho? ¿Quiénes son los que me están influenciando a mí? ¿Qué clase de gente es la que yo estoy permitiendo que entre a mi mente y a mi corazón para que determinen lo que yo pienso y lo que yo hablo? Es increíble, pero hay cristianos que están diciendo más el discurso de youtubers o de políticos o de influencers que la palabra de Dios. Eso es una abominación. No sé cuál será tu caso, pero el que corresponda, ten cuidado. Es mejor que agrades a quién, a Dios. Amén. Póngase en pie, por favor. Bueno, hoy estuvo la enseñanza como técnica, ¿no? Que esta palabra significa como que está. Pero bueno, lo importante es que hayamos entendido que, hombre, Dios no ve esto bien. Eso es una traición. Dios ve eso como una traición, como una abominación. Teológicamente eso es una abominación. Y en lo práctico eso tiene grandes consecuencias. Y pues oremos a nuestro Señor para que podamos entender que hemos sido consagrados hemos sido santificados para alabar y darle gloria a Dios, y no para meternos en cosas que no son. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos hablas, tú nos enseñas, Señor de los cielos. Te pido que tú nos convenzas, tú convenzas a aquellos que están dudando, aquellos que están a punto de comprometer su corazón, que en realidad deben darte la gloria a ti y colocarte a ti en el primer lugar, y no sus deseos y no sus pasiones, aquello que anhelan. Pero también a nosotros ayúdanos a tomar esa misma decisión, para que cuando veamos que se está haciendo algo mal, lo expresemos y sentemos el precedente que eso no es correcto, que de ninguna manera estemos de acuerdo con algo así. Por favor, Señor, ayúdanos, te lo suplico, que podamos entender estas cosas, Señor, que podamos aprender a relacionarnos con la gente que no te conoce sin necesidad de comprometer nuestro corazón, amarlos para que lleguen a tus pies, pero no amarlos al punto que ellos determinen qué hacemos, cómo pensamos y cómo actuamos. Por favor, Señor, te lo suplico, ayúdanos a entender estas cosas. Gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias porque tú siempre, siempre, siempre nos estás hablando. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.